Bueno, muchas gracias. El tema de hoy es un tema polémico, difícil de hablar, generalmente un tema que resulta incómodo. Vamos a hablar de la conurbanización y de las villas miseria en Cañuelas. Este es un tema que se ha planteado durante mucho tiempo, ¿no? Esta cosa de la posibilidad de que en algún momento la conurbanización iba a llegar. Y en realidad, más allá de lo que se viene hablando en ámbitos políticos, la realidad es que no se hizo mucho para evitar que llegara, o mejor dicho, para prepararnos ante lo que iba a ser, o mejor dicho, ya es la conurbanización. Vamos a ver primero un poco el tema del crecimiento de Cañuelas. En los últimos 20 años se ha producido un crecimiento tanto demográfico como de expansión territorial que tiene pocas situaciones similares en todo el país. Cañuelas es uno de los municipios que más ha crecido en toda la República Argentina. Entre el año 1991 y el 2011, en el periodo intercensal de los últimos dos censos nacionales, el crecimiento de Cañuelas fue de casi el 68%. Cañuelas creció entre el 91 y el 2001 un 27,2%, y en el periodo 2001-2011 un 18,1%. Vamos a ver una placa en donde se ven dos imágenes satelitales. Esto sirve un poco para entender qué es lo que ha pasado con este proceso de conurbanización. En el año 1992, una foto satelital, todavía no existían las herramientas digitales con que hoy se puede seguir casi anualmente el avance de las ciudades. Pero en el 92 vemos lo que era Cañuelas y vemos también una imagen que es del año 2012 donde uno empieza a ver zonas que antes no existían como ahora se han ido poblando. Se han generado en este tiempo, estamos hablando acá solamente de la ciudad de Cañuelas, pero hablando del partido, se han generado muchos barrios nuevos que antes no existían, algunos desarrollados en forma privada, como el caso de Los Fresnos, otros mediante obra pública, como el caso del Plan Federal o el caso del barrio Maestra Bucetti, y algunos que se desarrollaron en forma mixta, como es el caso del barrio Morgante. Pero también hubo otras zonas en donde la urbanización llegó de manera mucho más desordenada, donde, mejor dicho, la gente se instaló antes de que el Estado pudiera ahí planificar el crecimiento, hacer calles, prever desagües, iluminación, en definitiva los servicios básicos que un barrio tiene que tener. En estas zonas, como puede llegar a ser alguna parte del barrio Libertad, el barrio La Unión, la zona de Máximo Paz Oeste, ahí el Estado lamentablemente llegó tarde en estos últimos 20 años. Vamos a ver una segunda placa en donde aparecen las mismas imágenes satelitales, pero en donde está marcado cuáles son las zonas que se han urbanizado en los últimos 20 años y donde en el mapa del año 92 se ve claramente no había absolutamente nada, había campo. Y en el mapa de la derecha se ve que son zonas completamente urbanizadas. Aquí en otro plano, en una tercera placa, tenemos identificados cuáles son justamente esos barrios o esas zonas que han crecido, donde hace 20 años no había nada y donde hoy está justamente conurbanizado. Lo que podemos ver en esta placa es que justamente son los barrios o son las zonas que se inundaron en las últimas lluvias, las últimas precipitaciones del mes pasado. El barrio Libertad, la parte de atrás del barrio Libertad, el barrio Morgante, una parte del barrio Sarmiento, el barrio San Ignacio, La Unión y Los Fresnos. Recientemente en algunos medios se hablaba justamente defendiendo las obras que se hicieron en los últimos años, de que se preguntaban qué hubiera pasado si esta lluvia, si esta inundación se producía hace 15 años, con la hipótesis de que la desgracia o la tragedia hubiese sido mucho mayor. En realidad, hace 15 años, todas las zonas que se inundaron hoy no existían. Esto habla a las claras de un crecimiento que está superando lo que el Estado ha hecho para planificar justamente ese avance. Hay un tema que es interesante empezar a discutir hoy, y es el caso de las villas miseria. En realidad hay una cuestión también ideológica en este planteo del nombre, ¿no? Villa miseria, que tiene un componente peyorativo. Pero la pregunta es, ¿existen villas miseria en Cañuelas?
Y la respuesta no es sencilla. En realidad, a mi punto de vista es que existen, pero en estado embrionario. Vamos a poner un ejemplo. A mí me tocó hace 3 años aproximadamente recorrer lo que hoy es Máximo Paz Oeste, justamente para hacer una nota que en su momento se llamó Los Olvidados y que reflejaba cómo vivía un sector de la población, aproximadamente unas 20 familias, que estaban localizadas en esa zona de Máximo Paz, a la vera del arroyo, en una zona prácticamente inhabitable, muy inundable, por supuesto sin servicios públicos, sin iluminación, sin calles, y en alguna parte bajo cables de alta tensión, cuyas consecuencias para la salud habría que preguntarle a un experto, pero que evidentemente algo hay. Decía, hace 3 años, nada más, en esa zona vivían unas 20 familias. Si hoy vamos a ese mismo lugar, vamos a ver que ahí hay un asentamiento marginal que crece todos los días. Y es solamente una de las zonas en donde Cañuelas está creciendo de forma muy desordenada y donde durante seguramente, si no se hace nada, en un lapso de unos 10 años va a haber indudablemente una villa que no va a tener nada que envidiarle a las que existen en la zona de La Matanza o en algunas zonas más carenciadas del conurbano. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para prevenir esta situación? Y con el tema de las villas hay que hacer notar que hay una cuestión ideológica muy fuerte, sobre todo en algunos sectores más vinculados a los sectores conservadores, valga la redundancia, en los cuales por ahí está bueno detenernos un poquito para empezar a pensar qué se puede hacer con esto y qué es lo que hay que hacer con esto. Yo no tengo dudas de que hay un sector de la población que cree que estos asentamientos precarios, yo llamo villas en estado embrionario, porque de no hacer nada, eso en algún momento se va a convertir en una villa. Digo, estos asentamientos precarios para mucha gente son consecuencia de los negros, entre comillas, que vienen de otros lugares a vivir a Cañuelas. En ese pensamiento conservador, prejuicioso, anida por ahí el hecho de que no se haga nada para resolverse, porque con ese mismo criterio, seguramente si el Estado propusiera, cosa que hoy no lo hace, pero si el Estado propusiera hacer una inversión, es decir, a mediano y largo plazo buscar urbanizar esas zonas de asentamientos de emergencia, invertir dinero, por ejemplo, en mejorar los servicios o en prestar algunos servicios, o incluso invertir dinero para que esas construcciones precarias se transformen en soluciones habitacionales de largo o mediano y largo plazo. Seguramente, digo, estos mismos sectores conservadores van a poner el grito en el cielo diciendo que no hay que distraer recursos en esos sectores porque son, paradójicamente, los mismos sectores que ya reciben planes de emergencia, que reciben los planes trabajar, que reciben asignación universal, etc. Hay un componente de prejuicio ideológico muy fuerte que por ahí hace que no se esté haciendo nada en este sentido. Y si uno le pregunta a esa misma gente dónde deberían invertirse los recursos, probablemente digan, no, hay que gastar más en seguridad, en cámaras, en tecnología para protegernos por ahí de esa misma gente, que son los negros, que por ahí algunos no quieren vivir de planes sociales y entonces salen a robar. Lo digo por supuesto sin estar en absoluto de acuerdo con esto. Hay un prejuicio ahí muy grande en el cual hay que trabajar. Lo que sí es importante es que la clase política, que seguramente no piensa de esta manera, se ocupe del tema. No sirve de nada seguir dejando pasar el tiempo. Si uno se pone a mirar, en el último momento en que en Cañuelas se planteó en serio la posibilidad de un plan estratégico fue en el año 2000. Y en ese momento, lamentablemente, a pesar de que se abrieron los canales de participación, con reuniones, con convocatorias a los sectores de la comunidad, a las instituciones intermedias, a los sectores profesionales, en ese momento la participación de la gente fue mínima, fue muy muy escasa. Después, en el año 2002, con la crisis del país, el gobierno seguramente pensó que había algunas cuestiones de emergencia más importantes y directamente se dejó de trabajar en el plan estratégico, se dejó de trabajar en pensar cuál es el Cañuelas que queremos los cañuelenses. Pasaron 2 años de la gestión de Ricci, pasaron 4 años de la gestión de Rivarola, pasaron 4 años de la gestión de Arrieta, pasó 1 año de la gestión de Marisa Fassi
y no se volvió a hablar en Cañuelas de planeamiento, no se volvió a hablar en Cañuelas de plan estratégico. Hace 11 años que en Cañuelas no se debate y no se hace nada en profundidad para ver cómo queremos crecer. Por fortuna, en la última sesión, la última apertura de sesiones del Consejo Deliberante, tanto la intendenta como también algunos sectores de la oposición volvieron a plantear este tema. Dijeron que es el momento de empezar a pensar en el Cañuelas del futuro. Es el momento de empezar a planear cómo queremos que Cañuelas crezca. Hemos perdido 11 años, esperemos que no sigamos perdiendo más tiempo y empecemos a discutir y a debatir de qué manera el Estado debe intervenir. El Estado debe intervenir para evitar que se produzcan estas situaciones de las que estamos hablando. El crecimiento es imposible de detener, pero para evitar que el crecimiento se produzca de esta manera tan desordenada y en generando estos asentamientos tan marginales que en el futuro van a ser seguramente germen de mayores inconvenientes y de mayores problemas. Si uno ve lo que pasa hoy en las ciudades como la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, el Rosario, el Gran Rosario, las ciudades más importantes del país, cómo se está enfrentando, cómo se está debatiendo la problemática con las villas de emergencia ya instaladas, es un enorme costo, un enorme trabajo para tratar de generar urbanización, porque la villa marginal es además el foco de problemas sociales, de problemáticas sociales gravísimas como la droga, como la delincuencia, etc. Entonces, en algunos lugares donde las villas ya están instaladas, están tratando de ver cómo hacen para urbanizar. Nosotros tenemos, por fortuna, todavía un tiempo por delante, porque estos sectores marginales de los que estamos hablando todavía en Cañuelas tienen algunas características rurales y es el momento en el cual el Estado puede intervenir, no para echarlos, porque eso es imposible, es improcedente, no lleva a ningún lado, está demostrado que no es así. El Estado tiene que intervenir para que esos asentamientos marginales se conviertan en urbanizaciones ordenadas, para que la gente crezca en mejores condiciones de vida. Y para aquel pensamiento conservador que pretende que el Estado no debe gastar, no debe invertir recursos en estos sectores, en realidad uno debería plantearse qué es la igualdad. Y algunos creen equivocadamente que igualdad es darle a todos lo mismo, repartir en forma igual para todo el mundo. En realidad la igualdad es al revés, la igualdad es el objetivo. El Estado debe invertir diferente, darle mucho más al que menos tiene y probablemente nada al que más tiene para lograr un horizonte de igualdad para que todos podamos vivir en una armonía un poquito mejor de la que tenemos ahora. Muchas gracias, hasta la semana que viene.